Bueno, mis estimados jóvenes, vamos a seguir hablando de la parábola. Vamos a mirar con detenimiento cómo graficar una parábola y cómo encontrar sus elementos. Entonces, vamos a comenzar. Bien, en nuestra guía encontramos unas cosas muy curiosas, unas fotografías muy curiosas. Una de ellas es una serie de 27 radiotelescopios. Esta curva que tienen los radiotelescopios corresponde a una parábola, pero la superficie en sí de esa parábola no la vamos a referir como lo hacemos aquí en nuestro medio, que la parabólica, sino vamos a referirnos a ella como un plato paraboloide. Y las secciones cónicas de las que yo les hablaba la vez pasada son los cortes de un cono. Aquí tengo, de aquí a aquí hay un conito. Ese conito, si lo partimos horizontalmente y lo miramos por encima, me da una circunferencia. Si lo partimos un poquito en diagonal, entonces me dará una elipse. Si lo partimos de tal manera que esta generatriz sea paralela a este corte, entonces aparecerá la parábola. Y finalmente, si lo partimos en forma vertical, es decir, paralela al eje del cono, entonces aparecerá la hipérbola. Bien, ustedes allá en la guía van a encontrar la definición de lo que es la parábola, ¿cierto? Entonces dice, en el primer renglón dice, una parábola es una curva resultante de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación sea paralelo a la generatriz, como lo acabamos de ver. Pero ustedes adicionalmente pueden leer en la parte de abajo que dice, para nuestro caso considero conveniente, yo el profesor Camilo considera conveniente definirla como una línea curva y plana, que equidista. ¿Qué significa equidista? Equidista significa que tiene la misma distancia de una recta llamada generatriz. Entonces aquí vamos a mirar esta lineecita que tenemos acá, es la generatriz, es la directriz, perdón, y un punto fijo llamado foco. La distancia del foco a la curva es la misma distancia que de la línea que llamamos directriz a la curva o parábola. ¿Listo? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En la primera actividad es como muy llamativo hacer la curva de la siguiente manera. Ahí están las indicaciones. Ustedes trazan dos líneas que tengan un ángulo de menos de 90 grados y toman la medida de aquí a aquí, que sea la misma medida que en el siguiente punto, que sea la misma medida en el siguiente punto, en el siguiente punto. Siempre la misma medida de aquí del origen a este punto, a este punto, a este punto, y comienzan a unirlo con unas líneas tal como está ahí, y entonces comienza a formarse la curva de la parábola. Bien, vamos a recordar cómo era lo de la parábola. Y es igual a x al cuadrado. Entonces, la y está elevada a la potencia 1, la x está elevada a la potencia 2, están separadas por un signo de igualdad, y eso nos indica que esta parábola abre hacia arriba, y además nos indica que no está corrida la punta, que no es puntuda, que la llamamos vértice, no está corrida del origen. El origen viene siendo este que está aquí. Pero ¿cómo hacemos para dibujarla rápidamente? Esta sencilla. Entonces, simple. Como x es un valor elevado al cuadrado, entonces decimos, si yo corro x, un valor, una unidad, y 1 al cuadrado, pues me da 1, entonces sube 1. Si yo digo, está corrido una unidad hacia atrás, o sea, menos 1, entonces menos 1 al cuadrado me da 1. Pero si yo corro 2, 1 y 2, 2 al cuadrado me da 4, entonces es 1, 2, 3 y 4. Y si yo lo hago en el sentido negativo, entonces menos 2 al cuadrado me da también 4 positivo, entonces es 1, 2, 3 y 4.
Si fuera 3, entonces corro 1, 2, 3 y 3 al cuadrado me da 9, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pongo mi puntito ahí y lo mismo hacia atrás, entonces me dará 9. Vamos a decirle al graficador, voy a que ustedes miren bien esos puntos, voy a decirle al graficador que me haga el favor de dibujarla, ¿cierto? Entonces colocamos el cursor ahí, la dibujamos y efectivamente aparece exactamente por donde mandamos los puntos. Bien, en la oportunidad anterior yo les decía que nosotros podemos correr la parábola hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a hacer una cosa, vamos a correr la parábola hacia la derecha 4 unidades, entonces voy a escribir así x menos 4 porque va hacia la derecha al cuadrado y lo voy a bajar en y, lo voy a bajar 2 unidades, entonces voy a escribir aquí y más 2. Como aquí dice más 2, aquí corre para menos 2, como aquí dice menos 4, corre para más 4, entonces el vértice será en 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. El vértice quedaría aquí. Y si el vértice queda ahí, entonces hacemos lo siguiente. Volvemos a hacer, corre 1, sube 1, pero corren 2, sube 4, 2, 4, corre para menos 1, sube 1, corre para menos 2, sube 2, 4. Si yo la corro 3, 1, 2, 3, entonces corre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y lo mismo hacia atrás, entonces correría hasta 9. Vamos a hacer lo siguiente para visualizar bien cómo fue que la corrimos, ¿de acuerdo? Entonces yo quito todos estos puntos que coloqué primero y vamos a meter este término en el computador, en el graficador, y le vamos a decir que lo dibuje. Bien, entonces cuando le dimos al graficador, el graficador nos ubicó esa curva donde nosotros habíamos dicho, de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto acá. Bien, ahora voy a revelarles algo muy importante. Bien, vamos a escribir la ecuación canónica de la parábola. Vamos a escribirla y vamos después a entender bien cómo es esto. Vamos a escribir 4p de y menos k es igual a x menos h al cuadrado. ¿Listo? Esto que tengo acá, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a entender. No es complicado. Miren ustedes. Voy a hacerlo en una partecita. Si yo tenía, como en la ecuación anterior, y más 2 es igual a x menos 4 al cuadrado, yo puedo decir que k vale lo siguiente. Voy a decir, menos k es igual a 2. Por consiguiente, k solita será igual a menos 2. Aquí en este caso, yo tengo que menos h es igual a menos 4. Eso significa que h es igual a 4. Entonces ahora sí entendemos. El numerito que acompaña a la y, si es positivo, correrá negativo. El numerito que acompaña a la x, si es negativo, se volverá positivo, y lo contrario. ¿Listo? Bien. Pero ahora, yo tengo aquí un numerito con una letrica, y esto se llama 4p, que corresponde a la distancia
P corresponde a la distancia del vértice al punto que vamos a llamar foco. ¿Listo? P será la distancia del vértice al foco. Bien, vamos a dibujar esta con este número acá, corrida en Y, corrida en X y una parábola que abre para arriba. Vamos a dibujarla y no vamos a tener la necesidad de hacer una tabla de valores. ¿Listo? Entonces miremos. Bien, vamos a pintar esto. Entonces lo primero que ustedes van a hacer es, van a determinar dónde está la punta de la parábola que la llamamos vértice. Dice x menos 3. Como dice x menos 3, me corro positivo 3. Luego dice y más 3. Entonces como dice y más 3, me corro positivo, perdón, y menos 3 es lo que dice ahí, me corro positivo 3. La parábola, aquí está positivo, debe abrir para arriba, pero tengo un 4 acá. Entonces recordemos, este 4 de acá, de acuerdo a la fórmula que teníamos, es igual a 4p. Entonces yo digo, si 4p es igual a 4, 4p es igual a 4, eso significa que p es igual a 1. Y 1 es la distancia del vértice al foco. Entonces, como aquí tengo el vértice, porque lo tomé corriéndome más 3 en X y más 3 en Y la distancia P es de 1, entonces me corro 1 hacia arriba. Ok, me corro 1 hacia arriba. Y ocurre lo siguiente, si yo me corro 1 hacia arriba y tengo este valor 4p igual a 4, este 4 lo parto en dos pedazos, uno para allá y uno para atrás. ¿Listo? Y entonces trazo mi curva aquí así. Perdónenme ustedes el pulso. Así debe ser la curva. ¿Listo? Entonces vamos a pedirle al graficador que no la dibuje. Entonces efectivamente vemos que allá la curva pasa por ahí. Entonces vamos a determinar dónde está la directriz. Si P vale 1, hacia arriba está el foco y hacia atrás está la directriz. O sea que la directriz estaría aquí. Y voy a borrar ese dibujo que no me quedó muy bien acá. Esta distancia que hay desde aquí hasta aquí es este 4 que está aquí. Y eso lo vamos a llamar el latus rectum, que significa el lado recto. ¿Listo? Entonces el lado recto va a ser una línea y va a tener este tamaño de acá. Es la línea que va a pasar paralela a la directriz, pero que va a pasar por el foco. Bien. Algo súper importante. Vamos a mirar lo que dijimos de definición de la parábola. Vamos a mirar. La parábola es una línea curva y plana que equidista de un punto fijo llamado foco. Este será el foco. Y esta línea será la directriz. Entonces, mira. Que equidista, es decir, que tiene la misma distancia. ¿Qué distancia hay de la curva al foco? 1. ¿Qué distancia hay de esta punta a la directriz? 1. ¿Qué distancia hay de la curva al foco? 2. ¿Qué distancia hay de la curva a la directriz? 2. Lo hago por el otro lado. ¿Qué distancia hay del foco a la curva? 2. ¿Qué distancia hay de la curva a la directriz? 2. Ahora sí entendemos qué fue lo que dijimos con la definición de lo que es una parábola. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio pequeñito para terminar.
Bien, entonces ustedes van a tener una cosa como esta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el vértice. En esta oportunidad vamos a hacer tal como ustedes lo tienen que presentar. ¿Cuánto me corro en x? Si dice x menos 5, entonces me corro más 5. Me corro del origen 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. ¿Cuánto me corro en y? 4. Pero como aquí dice más 4, entonces allá corro negativo 4. Ese puntico que está acá tiene que ser la punta de la parábola, el vértice de la parábola. Entonces voy a colocar acá vértice. ¿El vértice en dónde quedó? El vértice quedó en 5, menos 4. ¿Ok? Ese es el punto del vértice. Bien. 12. ¿12 a qué es igual? 12 es igual a 4p. Entonces, este 4 que está aquí lo mando a este lado a dividir, entonces me queda 12 partido por 4, me da p, es decir, que 3 es igual a p. Como la parábola abre para arriba, entonces yo me voy a desplazar del vértice 3 unidades hasta el foco. Entonces digo 1, 2 y 3. Aquí estará el foco. ¿Listo? Foco. Entonces escribo, ¿dónde me quedó el foco? Ah, fácil, el foco me quedó en 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. 5, menos 1. Ok. Bueno, ahora vamos a mirar en dónde me queda la directriz. Si yo de aquí del vértice al foco subí 3, del vértice voy a bajar 3. Entonces bajo 1, 2 y 3. Entonces la directriz será por acá. ¿Listo? Todo eso lo vamos a pintar. Entonces, como es una línea recta que no tiene pendiente, es decir, que su pendiente sería nula o 0, entonces vamos a decir que la directriz está en y igual a menos 7. Vamos a dibujar. Pero entonces regresemos a este valor. Aquí me dice 12. Entonces me ubico en el foco y parto 6 adelante, 2, 4, 6 y me devuelvo 2, 4 y 6. Es decir, que la parábola va a tener aproximadamente esta forma. Vamos a pedir al graficador que la dibuje. Bien. Aquí tengo unos pequeños defectos, vamos a buscar un color que se note bien. Tengo unos pequeños defectos, ¿por qué razón? Porque mi pulso no está tan perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el valor del latus rectum? Latus rectum. Rectum, aquí me parece chévere porque estamos utilizando unos términos en latín, que hoy en día no se estudia latín en los colegios, pero era muy interesante haber estudiado latín ahora en los colegios. Entonces tenemos que el latus rectum mide 12 unidades. Tenemos el vértice, tenemos el foco, tenemos la directriz, tenemos el lado recto y nos hace falta solamente una cosa. Nos hace falta acá, primero dibujemos la directriz, antes de continuar, dibujemos la directriz. Entonces escribimos acá, escribimos y igual a menos 7. Bien, no se nota muy bien, lo estamos cambiando de colores para ver si ustedes la pueden visualizar bien, pero tenemos algún problema con el proyector y entonces no la visualizamos exactamente. De pronto algunos la podrán ver, otros no la podrán ver, pero es por acá. ¿Listo? Bien, entonces revisemos lo que habíamos dicho. Una parábola es una línea curva y plana que equidista permanentemente de un punto fijo llamado foco y de una línea recta llamada directriz. Entonces contemos. ¿Cuánto hay de aquí al foco? 1, 2 y 3. ¿Cuánto hay de ahí mismo a la directriz? 1, 2 y 3. Correcto. ¿Cuánto hay de este foco a la curva? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuánto hay de aquí, de esta curva,
a la directriz. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo mismo acá. ¿Listo? Bien, nos hace falta solamente una cosa por escribir acá, y es el eje de simetría. Eje de simetría. El eje de simetría es una línea que parte algo en dos pedazos especulares, es decir, como iguales. Cuando ustedes se miran al espejo, ustedes se ven iguales pero invertidos. Eso es una imagen especular, o sea, una imagen de espejo. Entonces, ese eje de simetría será una línea que pasa por aquí, mire, que pasa por el foco y que pasa por el vértice, pasa por el foco, pasa por el vértice y es perpendicular a la directriz. Entonces vamos a escribirla acá en el graficador, como cortó en 5, vamos a escribir x igual a 5 y la vamos a dibujar. Bien, busquemos un colorcito a ver si la podemos visualizar. Ahí está bien, ahí está perfecta. Listo. Para hacer esa curva, ustedes no tienen que hacer tabla de valores. ¿Listo? Espero que con esto solucionen muchos de los problemas que se les presente cuando estén graficando. Les agradezco inmensamente su atención, muchachos. Vamos a seguir adelante, con mucho ánimo. Gracias.